me confirma si me están escuchando y si se ve la presentación. Veo una manito, Crisanto. Eso indica que todo está ok, ¿no? Ya, ok. Ya, si hay alguna dificultad, abran el micro y me confirman, ¿sí? Bueno, por lo pronto vemos la manito que todo va bien, así es que empecemos. Igual, ¿no? Si hay alguna consulta sobre el tema, problema, abran el micro y pregunten. Hoy vamos a ver el teorema fundamental de la aritmética. Luego veremos el máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Finalmente, la función de Euler. Todos los puntos a tratar hoy día, aquí tenemos el teorema fundamental, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y algunas propiedades. Finalmente, la función de Euler. A ver, recordemos, cuando un número es primo, o también se le denomina primo absoluto. Dice, van a ser aquellos que tienen solamente dos divisores positivos, que va a ser la unidad y el mismo número, ¿no? Por ejemplo, los números primos es el 2, 3, 5, 7, etcétera, ¿no? Ya está. Estos son los números primos porque tiene un solo divisor, ¿no? Ahora, el número 1 no es primo porque el 1 tiene un solo divisor. Por eso es que no es primo. Luego de estos primeros números primos que les estoy mostrando, 2, 3, 5, 7, 11, etcétera, tener en cuenta, el 2 es el único número primo que es par. ¿De acuerdo? Luego, 2 y 3 son los únicos primos consecutivos. No van a encontrar más. ¿De acuerdo? 2 y 3 son los únicos números primos consecutivos. Y el 2 es el único número primo que es par. Luego tenemos número compuesto. Son aquellos que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, de repente el 6, 10, 15, etcétera, ¿no? Ellos son números compuestos porque tienen más de dos divisores. A ver, tomemos como ejemplo el número 12 y analicemos sus divisores. De hecho, el 12 es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Aquí están todos los divisores de 12. En total hay 6 divisores. Veamos la clasificación de esos divisores. El 2 y el 3 son los únicos divisores primos. En cambio, el 4, 6 y 12 son los divisores compuestos. Luego, el 1, el 2 y el 3 son los divisores simples. Luego tenemos los divisores propios que van a ser todos excepto el mismo 12. O sea, divisores propios va a ser 1, 2, 3, 4, 6. Ya, eso es más o menos la clasificación de los divisores. Lo tenemos aquí en la siguiente relación. Cantidad de divisores o simplemente total de divisores que tiene un número. Va a estar dado de la siguiente forma. La cantidad de divisores va a ser igual cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más 1. Y eso lo podemos observar aquí. Total de divisores, que tiene 12, va a ser igual, aquí están los divisores primos, más los divisores compuestos y más 1, ¿no? Ya está. Otra relación,
total de divisores va a ser cantidad de divisores simples más los divisores compuestos. Eso también se puede observar acá. Los divisores simples más los divisores compuestos me da total de divisores. Luego tenemos que la cantidad de divisores simples es igual a cantidad de divisores primos más 1. También se puede observar acá. Los divisores simples son los divisores primos más la unidad. Luego, la cantidad total de divisores va a ser igual a la cantidad de divisores propios más 1. También se observa acá. Aquí están todos los divisores propios. Le sumamos una unidad y tenemos total de divisores. Ya está, entonces no olvidarse esta relación. Seguimos. Teorema fundamental de la aritmética. Antes de ir al teorema fundamental, recordemos la descomposición canónica de un número. Entonces, acá tenemos un número n, va a ser entero positivo. Eso lo vamos a descomponer en todos sus factores. Luego tenemos los alfa, que van a ser entero positivo. Esos son los exponentes en esta descomposición, ¿eh? Ya, entonces, al descomponer canónicamente, el número n va a tener esta forma. P sub 1 elevado al alfa 1 por P sub 2 al alfa 2 por sucesivamente hasta P sub m elevado a la alfa sub m. Este P1, P2, P sub m son números primos y todos diferentes entre ellos. Y los exponentes, que ya como indica acá, son enteros positivos. Si es entero positivo, es a partir de 1, ¿no? 1, 2, hacia adelante. Ya, entonces, la descomposición canónica de un número va a tener esta forma. A esa descomposición canónica también se le denomina factores primos, o sea, descomposición en factores primos. ¿Sí? Por ejemplo, el 12, su descomposición canónica va a tener esta forma, ¿no? 693. Yo lo puedo escribir como esta descomposición, y si es así, esto sería la descomposición canónica. 80. Yo lo puedo expresar como esta descomposición, pero esta descomposición será la canónica. Pues aquí hay un factor que me da 7 a la 0. Y el exponente no puede ser 0, porque aquí claramente dice alfa 1, alfa 2 son enteros positivos, o sea, a partir de 1. Así es que este a 7 a la 0 no debe aparecer. Entonces, así como está expresado, simplemente no es la descomposición canónica. El 144, yo lo puedo expresar como esta descomposición, pero ¿será esta la descomposición canónica? No, porque aquí hay un 2, aquí también hay otro 2. Debe haber un solo factor, no debe repetirse, porque aquí claramente dice los P1, P2 hasta P sub n son diferentes entre ellos. O sea, no debe repetirse ninguno. En cambio, aquí sí se está repitiendo. Por lo tanto, esa descomposición no es canónica. Por ejemplo, de repente quiero expresar o hacer la descomposición canónica de este número, 1800. Hagámoslo. 1800 es 18 por 100, ¿de acuerdo? Ahora 18 es 2 por 9, pero el 9 es 3 al cuadrado, ¿no? Ya está. 100 es 10 al cuadrado, pero 10 es 2 por 5 al cuadrado. Así va quedando. Acomodando este 2, aquí también será 2 al cuadrado, entonces al final vamos a tener 2 al cubo. Luego queda 3 al cuadrado y luego tendríamos 5 al cuadrado.
Esta sería la descomposición canónica de 1800. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, esa descomposición canónica de cualquier número va a ser importante. A partir de ahí vamos a generar el teorema fundamental de la aritmética. ¿Sí? Veamos entonces. Antes de seguir, por ejemplo, 1800. ¿Cuántos divisores primos tiene? Eso va a ser simplemente cuántos factores aparecen en su descomposición canónica. En este caso hay 3. Entonces concluiremos que la cantidad de divisores primos de 1800 va a ser 3, ¿no? Total de divisores que tiene 1800. ¿A qué va a ser igual? Esto viene en el teorema fundamental. Ahí nomás lo dejamos. Luego vamos a ver el teorema fundamental. Por lo pronto, la cantidad de divisores primos simplemente va a ser cuántos factores aparecen en la descomposición canónica. En este caso, 3. Muy bien, el primer teorema fundamental de la aritmética es justamente la cantidad de divisores que tiene un número. Para ello, necesitamos hacer la descomposición canónica. Muy bien, tenemos el número n representado por su descomposición canónica. A partir de ahí vamos a tener una formulita para hallar la cantidad de divisores que tiene ese número. Y eso está dado pues por esto. Mira, en la descomposición canónica solamente necesitamos los exponentes de cada factor. Alfa 1, alfa 2, hasta alfa sub n. Cada exponente le sumamos 1 y multiplicamos por el otro exponente. Aquí está, ¿eh? El primer exponente más 1 por el segundo exponente más 1 por sucesivamente hasta el último exponente más 1. Ese producto me va a dar total de divisores que tiene dicho número. Por ejemplo, el 144. Queremos saber cuántos divisores en total tendrá. Acá, esta es su descomposición canónica. Este primer factor tiene exponente 4, el otro exponente 2. Solamente necesitamos los exponentes. 4 más 1 por 2 más 1. Así. Hacemos el producto y eso me da 15. Por lo tanto, concluimos que 144 tiene 15 divisores. Ahora, la pregunta sería, ¿cuántos divisores primos tiene el 144? Simplemente en la descomposición canónica, ¿cuántos factores aparecen? 2, y eso será, pues, tiene 2 divisores primos. Lo demás será a los compuestos, etc. Ya. Ese es el primer teorema. El segundo teorema es suma de divisores positivos. ¿Sí? Ese es el segundo teorema. Igual, partimos de la descomposición canónica del número n. Entonces, queremos saber cuánto sumará todos los divisores que tiene n. Y eso está dado por esta formulita. Se genera cada factor a partir de la descomposición canónica. En la descomposición canónica, el primer factor es p sub 1 a la alfa 1. Entonces aquí va a quedar, fíjense, p sub 1 elevado a la alfa 1 más 1. Todo eso menos 1 entre p sub 1 menos 1. El otro factor que es p sub 2 a la alfa 2 me generaría aquí este factor que es p sub 2 elevado a la alfa 2 más 1, todo eso menos 1 entre p sub 2 menos 1. Así vamos a ir con cada factor y llegamos al último factor. Y eso me va a generar p sub m elevado a la alfa sub m más 1, todo eso menos 1 entre p sub m menos 1. Ya está. Ese es para hallar la suma de los divisores. Por ejemplo, 144 del ejemplo 1 ya sabemos que tiene 15 divisores.
Ahora lo que nos indica el segundo teorema es que ¿cuánto sumarán esos 15 divisores? Ya, muy bien. Tenemos la descomposición canónica. Para hallar la suma de divisores, este factor, ¿cómo quedará? De acuerdo a esta formulita, será pues 2 elevado a la 4 más 1, todo eso menos 1 entre 2 menos 1, que es lo que aparece acá, ¿ve? Este otro factor, ¿qué me va a generar? 3 elevado a la 2 más 1 menos 1 entre 3 menos 1. Ahí está. Bueno, sigue a hacer los cálculos. Finalmente me da 403. Concluiremos que la suma de todos los divisores de 144 me va a dar pues 403. Ya, ese es el segundo teorema. Ahora, el tercer teorema es que se trata del producto de los divisores. Ya, producto de divisores del número n. Eso va a ser igual, dice, la raíz cuadrada del número n elevado a cantidad de divisores que tiene dicho número. Por ejemplo, si n es 144, ya habíamos visto que la cantidad de divisores que tiene 144 es 15. Entonces lo que yo quiero ver es cuánto será el producto de divisores de ese número. Será raíz cuadrada del número n, que es 144, elevado a cantidad de divisores, que es 15. Así estaría quedando. Pero esto simplemente hay que acomodarlo. 144 es 12 al cuadrado, ¿no? Todo eso a la 15. Teoría exponentes, es exponente cuadrado con el radical se cancela y quedaría 12 a la 15. Ahí lo dejamos. Entonces diremos, el producto de todos los divisores de 144 va a ser igual 12 a la 15. ¿Sí? Muy bien, esos son los tres teoremas fundamentales de la aritmética. Ahora veamos algunas aplicaciones de la descomposición canónica. Dice, calcule la cantidad de divisores positivos múltiplos de 24. A ver, empezamos acá. ¿Quiénes son los divisores de 24? 1, 2, 3, 4, 6, 12 y el mismo 24. Todos ellos son los divisores, ¿no? Ya está. Ahora, ¿cuál es la descomposición canónica de 24? 24 es 8 por 3, así es que sería 2 al cubo por 3. Ya. Muy bien. Entonces acá la primera pregunta es cantidad de divisores positivos múltiplo de 2 del 24. Miren, acá tenemos todos los divisores de 24. ¿Quiénes son los divisores múltiplos de 2? Todos los pares, ¿no? Puede ser el 2, 4, 6, 12, 24. ¿Sí? Ya, para responder a esta primera pregunta, lo que hay que hacer es, en esta descomposición canónica de 24, que es 2 al cubo más 3, 2 al cubo por 3, lo que hay que hacer es sacar un factor 2. Es lo que está sucediendo acá. Sacamos un factor 2 y el número que nos queda lo ponemos entre paréntesis. Porque aquí dentro del paréntesis haya un número cualquiera. Yo multiplico por 2, el resultado va a ser múltiplo de 2. ¿De acuerdo? Ya, entonces, como en este caso nos pide todos los divisores que son múltiplo de 2, por eso estamos sacando este factor 2. Entonces, trabajaremos con el número que nos queda dentro del paréntesis. Simplemente, ¿cuántos divisores tendrá este número que está dentro del paréntesis? Ahí aplicamos la definición.
El exponente acá es 2, acá es 1, entonces será 2 más 1 por 1 más 1. O sea, quedaría así, ¿no? Y haciendo el producto me da 6. Entonces concluimos la cantidad de divisores de 24, que son múltiplos de 2, es 6. ¿De acuerdo? ¿Y quiénes son ellos? Ahí está, ¿ve? Listo. Otro problema. Nos pide cantidad de divisores múltiplo de 2, pero que no sea de 3 del número 24. Ya sabemos, aquí están todos los divisores de 24, algunos de ellos son múltiplo de 2, algunos de 3 y también de ambos, ¿no? Entonces lo que nos pregunta es simplemente múltiplo de 2, pero que no sea de 3. Para responder esta pregunta hay dos formas. Una de ellas trabajando con conjuntos. Este primer conjunto, ahí estarán todos los que son múltiplo de 2. En este segundo conjunto, ahí estarán todos los que son múltiplo de 3. Y la intersección va a ser múltiplo de ambos. Y eso sería pues múltiplo de 6. Entonces, en la pregunta, ¿qué región es lo que nos interesa? Pues nos interesa esta regioncita, esa región. Entonces, para hallar esa región, ¿qué necesitamos? Primero hay que hallar total de divisores que son múltiplo de 2, o sea, todo el conjunto, y a eso le restamos esta partecita, ¿no? ¿Cuántos son múltiplo de 6? Hacemos esa diferencia y nos queda esa región. Entonces quedaría planteado así. La cantidad de divisores que son múltiplo de 2, pero no de 3, va a ser igual cantidad de divisores que son múltiplo de 2 menos la cantidad de divisores que son múltiplo de 6. Esta primera parte ya tenemos del primer ejemplo, ¿no? Cantidad de divisores que son múltiplo de 2, hemos visto que es 6. Ahí reemplazamos. Y cantidad de divisores que son múltiplos de 6 es 3. Y eso lo podemos ver acá. Voy a marcar. De todos los divisores de 24, ¿quiénes son múltiplos de 6? Va a ser el mismo 6, el 12 y el 24. Entonces hay tres divisores que son múltiplos de 6. Es lo que estamos reemplazando acá. Hacemos la diferencia y nos da 3. Por lo tanto, concluimos la cantidad de divisores que son múltiplos de 2 y no de 3 son 3. ¿Y quiénes son ellos? Ahí está. Ya, esa es una forma de responder. La otra forma sería lo siguiente. Nuevamente vamos aquí a la descomposición canónica de 24. Como queremos múltiplo de 2, entonces sacamos un factor 2. Ahí está. Y luego nos queda el que está entre paréntesis. Pero fíjense, dentro del paréntesis hay un factor 3. Si queda un factor 3 dentro del paréntesis, y yo eso lo multiplico por cualquier otro factor, el resultado sería múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Basta que aparezca un factor 3, multiplico a cualquier otro número, el resultado va a ser múltiplo de 3. Y eso yo no quiero acá en el problema, porque dice no debe ser múltiplo de 3. Entonces, para que suceda eso, simplemente todo factor 3 que aparezca voy a tener que anular. Sacamos este factor 3 y trabajaremos con lo que me queda. ¿Y qué es lo que me queda dentro del paréntesis? 2 al cuadrado. ¿Y 2 al cuadrado cuántos divisores tendría? Pues 2 más 1, 3, ¿no? Así. Entonces concluimos la cantidad de divisores de 2 que no son múltiplo de 3 del número 24 va a ser 3. Ya, esas son algunas de las aplicaciones de la descomposición canónica. Seguimos. Ahora nos dice, calcula la cantidad de divisores positivos, cuadrados perfectos y cubo perfecto del número n que está dado acá.
Sabemos que un cuadrado perfecto va a ser cuando tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Por ejemplo, el 25, el 36, etc. Y un cubo perfecto es cuando tiene raíz cúbica exacta. Podría ser el 8, el 27, etc. Muy bien. Entonces, respondiendo a la primera parte, queremos todos los divisores que son cuadrado perfecto. Para que sea cuadrado perfecto, en esta descomposición voy a hacer que cada factor tenga exponente 2. O sea, vamos a hacer un pequeño arreglo. Así ven. Este primer factor yo lo puedo expresar como 2 al cuadrado y todo eso a la cuarta. Este otro factor yo lo puedo expresar como 3 al cuadrado y todo eso al cubo. Este 7 al cubo yo lo puedo expresar 7 al cuadrado, todo eso a la 1 por un 7. Ya está. Esos números que están dentro del paréntesis son cuadrado perfecto. Aquí me sobró un 7. Ese no es cuadrado perfecto, así es que me olvido de eso. ¿Sí? Simplemente no se considera. Solo voy a trabajar con esos números que están entre paréntesis, porque ellos son cuadrado perfecto. Ahora, ¿quiénes son sus exponentes? De este primer número es 4, de este otro número 3 y de este otro número 1. Entonces, la cantidad de divisores que son cuadrado perfecto va a ser justamente los exponentes más 1, ¿no? Así. Hacemos el producto y me da 40. Por lo tanto, concluimos que existen 40 divisores que son cuadrado perfecto. Ahora, los divisores que son cubo perfecto. Nuevamente volvemos a n. En esta descomposición de n, hay que tratar de hacer que cada factor tenga exponente 3 y luego lo acomodamos. ¿De acuerdo? Y así estaría quedando, ¿no? 2 a la 8, yo lo puedo expresar como 2 al cubo y todo eso al cuadrado, por un 2 al cuadrado. Sí, para que me dé exactamente lo mismo. Pues, me faltan un 2 al cuadrado. Ya está. 3 a la 6, yo lo puedo expresar como 3 al cubo, todo eso al cuadrado. 7 al cubo es 7 al cubo, todo eso a la 1. Entonces, los cubos perfectos van a ser los que están dentro del paréntesis. Este 2 al cuadrado no es un cubo perfecto, así es que me olvido de este número. Simplemente no considerar. Los únicos cubos perfectos son los que están entre paréntesis. Ahora veamos quiénes son sus exponentes. Aquí es 2, aquí es 2 y acá es 1. Aplicamos la definición y ¿qué haría? Pues el exponente más 1 por este exponente más 1 por este exponente más 1, ¿no? Tal como está quedando. Y eso nos da 18, por lo tanto concluimos que hay 18 divisores cuadrado, no, cubo perfecto de n. Ahora veamos la descomposición canónica del factorial de un número. Por ejemplo, factorial de 12. Su desarrollo sería esto, ¿no? 1 por 2, sucesivamente hasta 12. Entonces, lo que yo quiero es que ese factorial de 12, al hacer su descomposición canónica, pues debe tener esta forma. 2 a la p por 3 a la q por 5 a la r por 7 a la s y por un 11 a la t. Entonces, la descomposición canónica de factorial de 12 debe tener esta forma. Lo único que necesitamos son los exponentes, el p, q, r, s, t. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de hallar cada uno de esos exponentes. ¿Cómo lo hallamos? Pues con divisiones sucesivas. Para hallar el p, lo que hay que hacer es dividir 12 sucesivamente entre 2. Para hallar q, 12 dividir sucesivamente entre 3. Para hallar r, 12 sucesivamente entre 5, ¿no? Y así lo demás. Entonces empecemos con el primer factor que es 2. Entonces tendríamos ahí 12 entre 2. ¿Cuánto cociente genera? 6.
residuo 0. Los residuos no me va a interesar, ¿eh? Como este cociente es mayor que el divisor, volvemos a dividir entre 2. Nuevo cociente sería 3, residuo 0, no interesa. Este cociente sigue siendo mayor que el divisor, así es que una nueva división entre 2 y el nuevo cociente 1 y residuo 1. No interesa cuánto residuo quede. Lo que me está interesando son los cocientes, solo cocientes. ¿Cuánto suma ese cociente? 10. Entonces aquí el exponente de 2 va a ser 10. Ahora queremos hallar el Q. Entonces lo que hay que hacer es 12 dividir sucesivamente entre 3. Hagámoslo entonces. Ahí el cociente es 4, residuo 0, no interesa. Volvemos a dividir 4 entre 3. Nuevo cociente 1, residuo también es 1, pero no interesa el residuo. ¿Cuánto suma esos cocientes? 5. Entonces acá el exponente de 3 va a ser 5. Ahora el exponente de 5. Hacemos lo mismo. 12 entre 5, cociente 2. De hecho, residuo hay 2, pero eso no interesa. No hay más división porque este cociente es menor que el divisor. Entonces, este cociente 2, eso será el exponente de 5. Así. El exponente de 7 será pues 12 entre 7, cociente 1, residuo 5. No interesa el residuo. Es la única división, no hay más. Entonces, este cociente que es 1 va a ser el exponente de 7. Igual para 11. Y aquí sería 11 a la 1. ¿Listo? Esa sería la descomposición canónica de factorial de 12. Es lo que aprecia acá. ¿Sí? Solamente interesa los cocientes. ¿Cuánto suman? Ese va a ser el exponente de cada factor. Sigamos. Números primos entre sí. Aquí podemos considerar dos o más números. Para que sean primos entre sí, ellos deben tener como divisor común solo a la unidad. Por ejemplo, acá 8 y 9 son primos entre sí, 16, 27, 9 y 14. Ahora, 1 y 4, ¿serán primos entre sí? ¿Cuál es el divisor común a 1 y a 4? Solo es la unidad, no hay otro. Entonces cumple la definición, por lo tanto también son primos entre sí. Muy bien, ahora veamos la función de Euler. Y esta es la notación, ¿no? Phi de n. ¿Qué nos calcula la función de Euler? Simplemente nos calcula o nos indica la cantidad de números menores a n y que sean primos entre sí con n. Eso es lo que nos va a calcular en resumen. Por ejemplo, acá, si n fuera 12, queremos saber cuántos números existen menores a 12 y que sean primos entre sí con 12. ¿Quiénes serían esos? A ver. ¿Quiénes son los números menores a 12 y que sean primos entre sí con 12? Como 12 es pequeño, lo podemos mostrar. ¿Quiénes serían? 1 y 12 son primos entre sí. Luego, el 5. ¿Qué más? El 7 y el 11. Solo hay 4. Entonces concluiríamos que la función de Euler de 12 es 4, porque solo existen 4 números menores a 12 y que sean primos entre sí con 12. ¿Quiénes son esos 4? Aquí está. Ya está.
Esa es la forma más simple de verlo. En general sería así. Trabajar con los múltiplos de 12, o sea, generar intervalos. De 0 a 12, luego a 24, a 36, sucesivamente. Pues esta es la definición más general, ¿no? Lo que hay que hacer es, en cada intervalo, cuántos números existen, tales que sean primos entre sí con 12 y, en este caso, menores al número de referencia. Entonces, lo que hemos calculado aquí es en este primer intervalo. ¿Cuántos números menores a 12 y que sean primos entre sí con 12 existen? Ya lo he mostrado, aquí están estos cuatro, solamente hay cuatro. Ahí está, ¿eh? Entonces concluiremos, solamente hay cuatro números primos entre sí en ese intervalito. Y eso es lo que he contestado acá. Luego, en cada intervalo que tenemos, igual hay que contar, ¿no? ¿Cuántos números existen que sean primos entre sí con 12? Siempre va a ser 4. Si aquí era 4, va a haber 4 acá, 4 acá. En todos los intervalos adelante siempre va a haber 4. Aquí están esos cuatro números. Luego pasamos al otro intervalo. Igual va a haber solamente 4. Y así va a continuar. Siempre va a haber 4. Entonces, por eso, en forma práctica, es solamente trabajar en este primer intervalo. La cantidad de números menores a 12 y que sean primos entre sí con 12. Solamente hay 4 y ellos son. Esto va a ser la respuesta para la función de Euler. ¿Sí? Ya está, ¿eh? Esa es la respuesta, lo que les había puesto acá. En general, ya si nuestro número es grande, lo primero que hay que hacer es la descomposición canónica. Eso ya lo sabemos hacer. Entonces, a partir de esta descomposición canónica vamos a tener una formulita. El primer factor es a a la x. Ese factor me va a generar de esta forma. Sería a la x menos 1 que multiplica a menos 1. Mire, solamente este primer factor aquí me genera dos factores. Pasamos al otro factor, b a la i. Eso me va a generar b a la i menos 1 que multiplica a b menos 1. También dos factores. Continuamos, llegamos al último factor que es m a la q. Eso me va a generar m a la q menos 1 por m menos 1. Entonces, cada factor que aparece en la descomposición canónica va a tener esta forma. Genera dos factores de esa forma. Por ejemplo, 12. Esta es su descomposición canónica. Este primer factor, 2 al cuadrado, en la formulita aquí, ¿cómo quedaría? 2 a la 2 menos 1 que multiplica por 2 menos 1. Así, esta primera parte. Luego el otro factor, 3 a la 1, me va a generar 3 a la 1 menos 1 que multiplica 3 menos 1. Listo. Solo queda multiplicar. Aquí quedaría 2 a la 1. Esto es 1. 3 a la 0 es 1. Este último sería 2. ¿Cuánto me da ese producto? 4. Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces concluimos la función de Euler de 12 es 4, tal como habíamos obtenido acá, ¿no? ¿Quiénes son esos 4? Ahí está. Ya, entonces, eso es la forma general para hallar la función de Euler, a partir de su descomposición canónica. Digamos. Ahora veamos máximo común divisor y algunas de sus propiedades. Entonces aquí podemos considerar dos números o más y queremos hallar su máximo común divisor. Para ello considerar estos dos pasos. El primero, trabajar con todos los divisores comunes
y luego elegir el mayor posible. Por ejemplo, aquí tenemos dos números, 40 y 24. Veamos todos sus divisores de cada uno. Ya está. Luego hay que marcar los divisores comunes a ambos. Ahí está. Luego de esos divisores comunes, el mayor divisor común hay que elegir. En este caso sería 8. Y este será el máximo común divisor, pues, de 40 y 24. Ahora, para calcular hay varias formas, ¿no? Una de ellas es por descomposición canónica. Significa que cada número debe estar descompuesto canónicamente. Aquí ya tenemos los números A y B descompuestos canónicamente. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Simplemente es trabajar con los factores comunes a ambos números. Acá el primer factor común es 2, el otro factor común es el 3. Los otros no son factores comunes. Ya, entonces tomaremos el primer factor común, pero con menor exponente. Acá es 3, aquí es 4. Entonces quedará 2 al cubo. El siguiente factor común es 3, pero con menor exponente. Sería 3 al cuadrado. Entonces, el máximo común divisor de esos dos números va a ser el primer factor con el menor exponente, ¿no? 2 al cubo por el otro factor, 3 al cuadrado. Y eso me da 72. Eso es todo. Solamente factores comunes con menor exponente. El otro método es algoritmo de Euclides. Significa que vamos a hacer divisiones sucesivas. Por ejemplo, tenemos el 391 y 323. Queremos hallar su máximo común divisor. Para ello construimos este esquema. En estos espacios del centro o la fila del centro, porque hay tres filas, ¿no? Una, dos y tres. En la fila del centro, en estas dos primeras casillas deben ir estos dos números. En la primera casilla siempre va a ir el mayor. En este caso será 391 y el otro 323, ¿no? El menor. Al dividir se va a generar cociente. Eso irá en la parte de arriba y los residuos en la parte de abajo. Ya está. Entonces, en la primera casilla el mayor de los números y en la siguiente casilla el menor. Haremos la primera división. 391 entre 323. ¿Cuánto de cociente genera? 1. ¿Cuánto residuo? 68. Ya está. Ahora este residuo sube a esta casilla. Así. Y haremos una nueva división. 323 entre 68. ¿Cuánto cociente genera? 4. Residuo, 51. Muy bien. Nuevamente, este residuo sube a esta casilla y haremos una nueva división. 68 entre 51. ¿Cuánto cociente? 1. Residuo, 17. Nuevamente, este residuo sube a esta casilla y haremos una nueva división. 51 entre 17. Cociente 3, residuo 0. Cuando el residuo se hace 0, ahí termina la división. Y el número que está en esta casilla será pues el máximo común divisor de 391 y 323. Así. Eso es todo. Ya, ese es algoritmo de Euclides. Algunas propiedades. Si A es múltiplo de B, entonces el máximo común divisor de ellos es B. Si A y B son primos entre sí, entonces su máximo común divisor va a ser 1. Si el máximo común divisor de A, B y C es D, entonces se tiene esta propiedad. El primer número A va a ser D por un P, el siguiente número que es B será D por un Q,
el siguiente C será D por un R. En este caso, el P, Q y R son primos entre sí. Esta propiedad es muy importante, no hay que olvidarse. Tenemos más resultados a partir de este dato, ¿no? Lo único que se va a hacer es, si yo multiplico por un mismo número a cada número que está aquí, incluyendo este D, se mantiene la igualdad. Un primer caso. O puede ser que a cada número que está aquí lo divido entre un mismo número y se mantiene la igualdad, tal como está aquí. O puede suceder que a cada número le elevo a un mismo exponente, entonces también se da la igualdad. También tenemos esta otra propiedad. El máximo común divisor de estos cuatro números A, B, C y D, y yo lo puedo expresar como máximo común divisor del máximo común divisor de A y B y máximo común divisor de C y D. Se puede tomar de dos en dos. Al resultado le aplico nuevamente máximo común divisor. Es equivalente a esto, ¿sí? Luego, fíjense, quiero hallar el máximo común divisor de estos tres números. Pero esos tres números, ¿qué tienen en común? Tienen en común al n. N a la A menos 1. El otro es N a la B menos 1. El otro es N a la C menos 1. Ya, entonces, los tres números tienen en común a N y luego también a cada uno de ellos se le resta menos 1. Si es así, el máximo común divisor de ellos va a ser, dice, N elevado al máximo común divisor de A, B y C. Y todo eso menos 1. ¿Sí? Ya. Entonces, no olvidarse esa propiedad, también es importante. Ahora veamos mínimo como un múltiplo. Significa que aquí vamos a trabajar con los múltiplos comunes, ¿no? Que tengan los números. Ese es el primer paso. Múltiplos comunes y luego de todos ellos, el menor posible. Eso va a ser mínimo con múltiplo. Por ejemplo, acá trabajamos con 6 y 8. ¿Quiénes son esos múltiplos? Ahí está. Y de hecho, los múltiplos de un número son infinitos. Esto va a continuar indefinidamente. ¿Sí? Son infinitos. Aquí estamos mostrando solamente las primeras. Entonces, marquemos los múltiplos comunes. En este caso va a ser 24, 48. Si yo continúo más adelante, va a haber de hecho mucho más. Pero a mí me interesa el menor de todos ellos. Y eso es 24. Entonces diremos que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 va a ser 24. Mínimo viene de menor, ¿no? Ya está. El cálculo del mínimo con múltiplo también se hace una forma es por descomposición canónica. Significa que cada número debe estar descompuesto canónicamente. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿a qué va a ser igual su mínimo con múltiplo? Lo primero es que hay que trabajar solamente con factores comunes, luego vendrán los factores no comunes. En este caso, el primer factor común es 2. Ahora hay que tomar el mayor exponente. Entonces debe quedar 2 a la cuarta. Otro factor común, 3. Pero ¿cuál es el mayor exponente? 5. Entonces quedará 3 a la 5. Son los únicos factores comunes. Luego vendrán los factores no comunes. En A está 5 por 7 al cuadrado y en B el 11. Lo multiplicamos y eso es todo. Así ven. Este es el primer factor común con el mayor exponente. El otro factor común con mayor exponente. Luego este 5 y 7 cuadrado es ya un factor no común. Solamente es en A, igual se le toma tal como está. Y el 11 está en B, ¿no? Que es otro factor no común. Ese producto, pues, sería el mínimo común múltiplo. Algunas propiedades. Si A es múltiplo de B, entonces su mínimo común múltiplo va a ser A.
Si A y B son primos entre sí, entonces su mínimo común múltiplo va a ser producto de ellos. ¿Qué más? A ver. Si el mínimo común múltiplo de A, B y C es M minúscula, entonces ese M va a ser el primer número por un P, el mismo M será el otro número por un Q, el mismo M será C por un R, donde P, Q y R son primos entre sí. También propiedad muy importante. Tenemos más resultados a partir de esto, ¿no? Simplemente a cada número le multiplico por un mismo número, entonces se mantiene la igualdad. El otro caso es que a cada número le divido por un mismo número, también se mantiene la igualdad. Y el tercer caso, a cada número le elevo a un mismo exponente, entonces se mantiene la igualdad. Este resultado es idéntico al de máximo común divisor. Igual acá, ¿no? Mínimo con múltiplo de A, B, C y D, cuatro números. Y lo puedo tomar de dos en dos y a eso le aplico el mínimo con múltiplo. Y aquí tenemos una propiedad muy importante. Solamente dices para dos números. Pues, pero esto es equivalente a lo siguiente, ¿no? Se conoce más de esta forma. El máximo común divisor de A y B, solamente dos números, por su mínimo común múltiplo, es producto de ella, ¿no? Esa propiedad es muy conocida. Eso es equivalente a escribir de esta forma, ¿sí? Muy bien, ese sería nuestro resumen. Aunque nos hemos demorado, ya vamos a los problemas. A ver, primer problema. Los hermanos Jaime, Raúl, Fidel. Esta es la edad de Jaime, la edad de Raúl y la edad de Fidel. Además tenemos n igual a esto. Y esta es la descomposición canónica de n, dice. Letras diferentes toman valores diferentes. A ver, vamos resolviendo. Ya. Esta es la descomposición canónica de n. Solamente hay dos factores. Y cada uno de esos factores deben ser primos. O sea, CD, AB son números primos diferentes. Además, de acuerdo, cifras diferentes toman valores diferentes. O sea, significa que A es diferente de B, diferente de C y diferente de D, ¿no? Ya está. Ahora, si Jaime tiene la menor edad posible, la edad de Jaime es esto. La suma de A, B y C debe dar una cantidad mínima. Para que suceda eso, entonces, cada una de esas letras debe tomar el menor valor. Entonces, acá trabajaremos con los primeros enteros. Bueno, puede ser el uno de ellos, el otro 2, el otro 3 y el otro 4. Y la suma, la menor suma será pues 10, ¿no? Tal como indica acá. Entonces, con estos cuatro dígitos tratemos de formar dos números primos, donde los números son de dos cifras. Por ejemplo, 1 y 2, o sea, puede ser 12 o 21. Eso no es primo, no me sirve. Entonces podría agrupar 2 con 3, ¿no? Entonces ahí podría ser 23 si es un número primo. Y luego habrá que agrupar 1 con 4. Para que sea primo, tendría que ser así. Ahí están los dos números primos. ¿Sí? Ya, entonces podemos asignar a 4, no, siguiendo esa secuencia, ¿no? A ver. Sí, no, no hay problema, ¿no? Ya hemos conseguido. Lo importante es que esos números tienen que ser 23 y 41. Entonces aquí sería 41
yendo a esta descomposición 41 al cubo y el otro 23 a la 1. Muy bien. Ya tenemos la edad de cada uno de ellos. Y luego la pregunta es, ¿por cuántos años es mayor Fidel que su hermano Raúl? O sea, pide la diferencia. La edad de Fidel, de acuerdo al enunciado, es el CD y CD sería 41. Y la edad de Raúl es AB y el AB es 23. Esa diferencia es lo que nos pide y eso sería pues 18. Ya, sigamos, ¿eh? Tiempo nos va a ganar. Fernando acude a un local donde imprimen gigantografías en lona de vinil para que le confeccionen letreros de publicidad rectangulares de 24 metros cuadrados. O sea, el área es 24 metros cuadrados. Y que sus dimensiones tengan un número entero de metros. Además, pidió que le confeccionen todos los letreros posibles. O sea, la lona siempre va a tener de área 24 metros cuadrados. Se puede variar ancho por largo. Lo que me interesa es que siempre debe darme 24 metros cuadrados, ¿no?, de área. Y eso lo aclara acá. Bueno, además pidió que le confeccione todas las letras posibles. No es lo mismo un letrero de forma horizontal 8 por 3 que uno vertical de 3 por 8. Y eso es cierto, ¿no? Cambio la posición, entonces ya tendría letras diferentes, ¿no? O letreros. Es lo que está indicando en este entre paréntesis. Ahora, por cada letrero le cobraron 250 soles. ¿Cuántos soles pagó Fernando? Ya, este es el área del rectángulo, 24 metros cuadrados. Y eso es base por altura. Entonces, un letrero podría tener así, ¿no? 24 por 1, o sea, 24 de largo y altura 1. Otro podría ser de repente 12 por 2, ¿no? Otro podría ser 6 por 4. Otro 8 por 3, ¿no? Y ahora, de hecho, si yo cambio el orden, es otro letrero, ¿no? 1 por 24. Igual acá, 2 por 12, 4 por 6, 3 por 8. ¿Habrán más formas de hacer que el producto me dé siempre 24? Siempre debe ser 24 eso. Además, esas dimensiones deben ser siempre cantidad enteras, ¿no? Lo que dice, los lados. No hay más, ¿no? Son los únicos. Entonces había en total 8. 8 tipos de letreros podría confeccionar. Ahora, aquí lo hemos hecho así eh, detallado, ¿no? Porque el número es pequeño. Hay todas las posibilidades. En total hay 8. Pero si el número hubiese sido más grande, hacer todos esos detalles ya va a ser complicado. Entonces, para eso hay que generalizar. ¿Cómo hacemos? El 24 hay que hacer su descomposición canónica. Muy bien, aquí está. Pero antes de continuar, aquí lo que he mostrado, si observan, va a ser simplemente los divisores de 24. ¿Sí?
¿Cuántos divisores tiene 24? Va a tener exactamente 8. Y aquí están los 8. Y entonces aquí van a coincidir que el número de letreros que se va a confeccionar va a coincidir con la cantidad de divisores que tiene 24. ¿Y cuántos divisores tiene 24 si esta es la descomposición canónica? Pues 3 más 1 por 1 más 1, eso me da 8. Ya está. Entonces habría 8 letreros. Y acá, pues, eso lo había deducido, ¿no? O le había mostrado. 8 en total, ¿no? Entonces, eso mismo estamos de acuerdo a la formulita llegando. Hay 8 divisores, por lo tanto, habrá 8 letreros diferentes. Cada letrero le cuesta 250, entonces en total va a ser 2000 soles. Eso es todo. Sigamos. En una bodega se tiene varios toneles que contienen 72 litros de vino, cada uno. El encargado de dicha bodega distribuye íntegramente el contenido de cada tonel en envases que contienen igual cantidad entera de litros. Si los envases empleados en cada tonel contienen diferentes cantidades entre sí, determine la diferencia entre el número total de envases empleados como máximo y el número de toneles que se tiene como mínimo. Ya, miren, aquí tenemos los toneles. Hay varios toneles, no sé cuánto. Como dato nos da que cada tonel contiene 72 litros de vino. Muy bien. Luego lo que va a suceder es que cada tonel va a tener que envasarse en botella de distinto tamaño, ¿no? Por ejemplo, de repente el primer tonel puedo envasar botellas de 1 litro. Todos es de 1 litro. No sé cuánto, pero todo es de 1 litro. El segundo tonel de repente lo envaso en botellas todo de 2 litros. No, no sé cuánto necesitaré, pero todo debe ser de 2 litros. El tercer tonel puede ser botellas de 3 litros, ¿no? Y así. El siguiente puede ser de 4 litros, sucesivamente. Ahora, eh, puedo continuar. Por ejemplo, habrá botellas que contengan 5 litros. No puede haber botella de 5 litros porque me va a sobrar o me va a faltar. Yo quiero que quede exacto, no sobre ni falte. Eso va a suceder cuando las capacidades de las botellas son divisores de 72. La descomposición de 72 es 2 al cubo por 3 al cuadrado. Pues todas las combinaciones posibles acá va a ser la capacidad de la botella, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, no debe haber botellas de 5 litros, porque si fuera de 5 litros no va a ser exacto, va a sobrarme. Entonces, para evitar eso, pues no considero el 5. Solamente para que sea exacto, vamos a considerar todos los divisores de 72. Un divisor es 1, de hecho, otro divisor 2, otro divisor es 3, otro divisor va a ser 4, otro divisor sería 6, el producto, otro divisor 8, y así, ¿no? ¿Cuántos divisores tiene 72? De acuerdo a la definición, se podría calcular ahí, ¿no? Y eso sería 12. Entonces, la cantidad de toneles va a coincidir con la cantidad de divisores que tiene 72. ¿Y 72 cuántos divisores tiene? 12. Ya está.
Entonces, por lo pronto ya tenemos 12 toneles. Ahora lo que se quiere saber es que cuánto envase se va a utilizar en total. Por ejemplo, para el primer tonel estoy utilizando solamente botellas de 1 litro. ¿Cuántos necesitaré? De hecho, aquí debe haber 72 también. En el segundo tonel estoy utilizando botella de 2 litros. ¿Cuánto utilizaré en total? 36. Acá, en el tercer tonel, estoy utilizando botellas de 3 litros. ¿Cuántas botellas utilizaré? Ahí sería 2, 24, ¿no? Y así vamos a continuar. Yo necesito sumar todos estos envases. En total, ¿cuánto debe haber? Entonces, el número de envases va a ser exactamente igual a la suma de divisores de 72. Está bien. El número de envases va a coincidir con la suma de divisores de 72. ¿Y cuánto es la suma de divisores de 72? A partir de esta descomposición canónica ya sabemos cómo hacerlo. Acá así operamos y me da 195. Eso significa que si aquí yo sumo, total de envases va a ser pues 195. Listo. Lo que nos pedía es la diferencia. Sigamos. El profesor Gustavo tiene N años laborando como docente en la PRE. Si se sabe que G es igual a ese producto, S dice tiene 52 divisores positivos múltiplo de 35, pero no de 49. Hasta ahí. Con ese dato debemos hallar el valor de N. Ya está. Ya, esta es la descomposición de G, y si observamos sería una descomposición canónica, ¿no? Porque aquí son primos diferentes. Ahora, como nos habla múltiplo de 35, hay que sacar un factor 5 y un factor 7, ¿no? Así. Y ahora lo que nos queda está dentro de este corchete. Ahora, la otra condición es que no debe ser múltiplo de 49. Si dentro del corchete basta que quede un factor 7 multiplicado por este 7 que está afuera, el resultado va a ser múltiplo de 7. Y no queremos eso. La única forma de que no suceda eso es que hay que eliminar todo factor 7 que aparezca dentro del corchete. O sea, ese factor debe desaparecer. No hay que considerar. Solamente trabajaremos con lo que me queda. ¿Y qué es lo que me queda? 5 a la 3n más 3. Y si es así, ¿cuántos divisores tendría? Simplemente ese exponente más 1. Así. Cantidad de divisores múltiplo de 35, pero no de 49 del número G, va a ser este exponente más 1 y quedaría así. Y eso, de acuerdo al dato, es 52, ¿no? Lo que dice acá. Y resolviendo eso, n vale 16. Muy bien. Entonces, Gustavo viene trabajando 16 años en la PRE. La pregunta, ¿dentro de cuántos años el profesor cumplirá boda de plata como docente en dicho centro? Boda de plata es 25 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto año le falta? Simplemente la diferencia. 9 años. Eso es todo. Sigamos.
Claudio tiene en su álbum del Mundial de Fútbol 2022, allá tiene su álbum con espacios numerados del 1 al 600 para pegar las figuritas de los jugadores y observó que dicho álbum solo lleva pegadas todas las figuritas que son múltiplos de 2, de 3 y de 5. O sea, en el álbum, las figuritas que están pegadas son múltiplos de 2, de 3, de 5, ¿no? Solamente ellos. Los demás no, no están pegados, o sea, no hay figuritas, todavía falta completar. Si hoy decidió comprar todas las figuritas que le falta para llenar su álbum a un precio de 2 soles cada una, ¿cuántos soles pagará Claudio por esas figuritas? O sea, lo primero que hay que determinar es que cuántas figuritas faltan, ¿no? Es lo que importa. Muy bien. 600, esta es su descomposición canónica. Mira, la numeración de los álbumes va desde 1 hasta 600. Los que ya están pegados en el álbum son todos aquellos que son múltiplo de 2, de 3 y de 5. Los otros es lo que me falta para comprar, ¿no? Entonces lo que necesitamos primero es calcular cuántas figuritas me falta para ir a comprar. ¿Y cuáles son las figuritas que faltan? Son todos aquellos números que no sean múltiplo de 2, ni de 3, ni 5. ¿Correcto? Eso es. Ya, entonces vamos acomodando. ¿Cuáles son los que me faltan? Los que me faltan son números menores a 600, de hecho, ¿no? Porque va de 1 a 600. O sea, necesitamos buscar números menores a 600. Luego, esos números no deben ser múltiplo de 2, ni de 3, ni de 5. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, las fichas o los álbumes, perdón, las figuritas que me faltan deben tener numeración menor a 600 y que no sean múltiplo de 2, ni de 3, ni 5. Eso significa que los números no deben ser divisores de 600. O en resumen, ¿no? Las figuritas que me faltan son menores a 600 y además deben ser primos entre sí con 600. ¿Correcto? Eso sería en resumen, ¿no? Las figuritas que me faltan deben tener numeración menores a 600 y que sean primos entre sí con 600. ¿Y eso cómo lo calculamos? Con la función de Euler. Ya está. La cantidad de figuritas que falta va a ser la función de Euler. Porque recuerden, la función de Euler nos permitía calcular la cantidad de números menores a 600 y que sean primos entre sí con 600. Y eso es justamente lo que necesitamos. Ahora, si 600 tiene esta descomposición canónica, de acuerdo a la formulita, el primer factor va a quedar 2 al cubo menos 1 por 2 menos 1, ¿no? Y cada uno de ellos. Se va a quedar así. Estos dos primeros factores es debido a este primero, ¿no? Estos otros dos siguientes debido a 3 y estos dos últimos debido a este primer factor. Simplemente hay que operar y al operar me va a dar 160. Entonces, la cantidad de figuritas que faltan es 160. Eso debe comprar. Ahora, si cada figurita le cuesta 2 soles, entonces debe pagar pues 320, ¿no? Eso es todo. Seguimos.
Tatiana y Juliana tienen T y J soles respectivamente. Tatiana tiene la máxima cantidad de dinero posible, pero menos de 700 soles. Si Juliana, al calcular el máximo común divisor de T y J mediante el algoritmo de Euclides, obtuvo correctamente los cocientes sucesivos 3, 1, 2 y 5 en ese orden. ¿Cuánto dinero en soles tiene entre ambas? Ya, entonces, si es Euclides, hay que construir ese esquema, ¿no? Ya, ya, Tatiana tiene máxima cantidad posible. Entonces vamos a poner T mayor y J menor. Ahora los cocientes de ir aquí, ¿no? En el orden que nos indica. El primer cociente es 3, luego 1, luego 2, luego 5. Ese es el último cociente. Significa que acá el residuo es 0. Así. Ahora aquí pongamos un D. ¿Ese D qué nos representa? El máximo común divisor de T y J. Ahora vamos a tener que llenar todas estas casillas que está vacío. Para ello recordar pues el algoritmo de Euclides. El D que está en este lugar, ¿se acuerdan? Provenía de este lugar. Ahí debe ir, ¿no? Luego en esta casilla, ¿quién va a ir? El cociente por el divisor más el residuo. Eso va a ser 5D. Bien, ahora, ¿este número de dónde provenía? Provenía de acá. ¿Está? Ahora, ¿qué? En este lugar, ¿qué va a ir? 2 por 5 más el D. Eso hace 11D. Pero ese número de dónde proviene? Proviene de esta casilla. ¿Ya está? Ahora, en esta casilla, ¿a qué va a ser igual? 1 por 11 más 5. Eso da 16D. Finalmente, el T a qué va a ser igual? 3 por 16 más 11. ¿Cuánto es eso? 59D. Ya, todo está en función de D. T es 59D y J 16D. Muy bien. Luego me dice que T toma el máximo valor. Y T es 59D y a su vez debe ser menor a 700, ¿no? De acuerdo a ese dato. Entonces de aquí, simplemente al despejar el D va a ser menor que 700 entre 59. Al hacer esa división, sale aproximadamente, a ver cuánto, 11,86. Entonces, el D como máximo, ¿cuánto va a tomar? Sabemos que debe ser entero, llegar a 11. Listo. Si ya conozco el valor de D, entonces ya conozco T y también conozco J. Ya, entonces ahí estamos volviendo a indicar que el D toma como máximo 11. Lo que nos interesa es T más J. Ya está. T es 59D a partir de acá y J es 16D. Esa suma me da 75D. Luego reemplazamos el valor de D que ya conocemos 11. Y finalmente 75 por 11 me da 825. Y eso es lo que pide. Sigamos. En un salón de clase, Diana les comenta a sus amigas, mi abuelo Adán tiene 20 años más que mi abuela Eva.
y acaban de cumplir 37 años de casados. Si el mínimo común múltiplo de las edades que tienen mis abuelos, Adán y Eva, es 240, ¿a los cuántos años de edad se casó mi abuela Eva? Ya. A será la edad de Adán y E la edad de Eva, ¿no? Entonces vamos a suponer que el máximo común divisor de A y E es D. Entonces por propiedad, A, ¿qué va a ser igual? D por un P y el E será D por un Q, donde P y Q son primos entre sí. Eso sabemos, ¿de acuerdo? Ahora, esta diferencia es de 20 años, ¿no? La edad del abuelo menos la edad de la abuela, por tanto. Lo único que vamos a hacer es reemplazar aquí, ¿no? Ese A, de acuerdo a este dato, debe ser D por un P y el E D por un Q. Factorizamos el D y va a quedar así, D por P menos Q, 20. Muy bien. Luego tenemos como dato el mínimo común múltiplo de las edades del abuelo y la abuela es 240. Pero aquí, en vez que A, tomo de repente D por P y acá D por un Q. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Sacamos adelante el D y multiplica mínimo común múltiplo de P y Q. Ahora, como P y Q son primos entre sí, por la propiedad, el mínimo común múltiplo va a ser el producto de ellos. O sea, en resumen va a quedar D por P por Q igual 240. Eso es lo que aparece acá. ¿Sí? Ya directo, ¿no? Ahora tenemos aquí dos ecuaciones. Para eliminar una de las variables hay que dividir miembro a miembro. Al dividir se cancela el D, P menos Q entre P por Q. Sería 20 entre 240. Acá, simplificando, sacando factores comunes, va a quedar 1 entre 12. Entonces busquemos dos números tal que el producto me dé 12 y la diferencia me dé 1. De tal forma que esos dos números deben ser primos entre sí. ¿Quiénes son ellos? Pues 4 y 3. P4, Q3. Reemplazando en la primera ecuación, hallamos el valor de D y eso sería 20. Por lo tanto, la edad actual de Eva es D por Q. D vale 20, Q vale 3, 60 años tiene Eva. Ahora dice va a cumplir 37 años de casados. Entonces, ¿cuándo o a qué edad se ha casado, no? Simplemente la diferencia. Digamos. Las amigas María, Juana y Romina prepararon esas cantidades de chocotejas, ¿no? Artesanales. Cada una de ellas colocará íntegramente sus chocotejas en cajas que contengan la misma cantidad, sin que le falte ni sobre chocotejas. Si todas las cajas empleadas son idénticas, ¿cuántas cajas como mínimo se utilizó para empaquetar el total de chocotejas que prepararon las tres amigas?
entonces necesitamos una caja de algún tamaño, ¿no? De tal forma que cada una de las amigas debe poner en esas cajas, de tal forma que no le sobre ni le falte, que quede exacto. Entonces, ¿cuántas chocotejas tendría que ir en cada caja? Entonces, eso se consigue simplemente con los divisores comunes de esos números, ¿no? El mayor divisor común de esos tres números es el máximo común divisor. Entonces, al hallar el máximo común divisor de 144, 204 y 180, me va a dar 12. Significa que en cada caja debe ir 12 chocotejas. Ya está. Ahora, ¿cuántas cajas se necesitan para todos? Primero habría que ver, ¿no? Por ejemplo, María, ¿cuántas cajas necesita para guardar sus chocotejas? Igual Juana, igual Romina. Entonces, ¿cómo calcularíamos el número de cajas que necesita María? Simplemente 144 entre 12. Aquí está. ¿Y cuántas cajas necesita Juana? 204 entre 12. ¿Cuántas cajas necesita Romina? 180 entre 12. Esto significa que María necesita 12 cajas, Juana 17 y Romina 15. Total de cajas, hacemos esa suma y me da 44 y eso es todo. Seguimos. Filomeno se compromete a ir al cine con su esposa cada 16 días, con su madre cada 24 días y con su hermana cada 32 días. Si hoy viernes va al cine con las tres juntas por primera vez, ¿qué día de la semana irá al cine con las tres juntas por quinta vez? Lo primero habrá que ver es que cuántos días o después de cuántos días van a ir con las tres juntas o deben coincidir, ¿no? Entonces, días transcurridos debe ser un múltiplo de 16, múltiplo de 24 y de 32. El menor múltiplo común a ellos es, pues, mínimo común múltiplo. ¿Y cuánto es el mínimo común múltiplo de 16, de 24 y 32? Calculando me va a dar 96. Significa que cada 96 días van a coincidir todos. ¿Sí? Ya, por ejemplo, si hacemos este esquema, aquí estuvieron o los tres, Filomeno y las tres fueron por primera vez juntos, luego por segunda vez, eso va a ser después de 96 días. Después, ¿cuándo van a coincidir? Cuando transcurren 96 por 2 días. Después otra coincidencia, 96 por 3, otra coincidencia, 96 por 4, así va a continuar. ¿Cuándo coincidieron por primera vez? Aquí, esto sería la primera vez. Esto sería la segunda vez que coinciden, tercera vez que coinciden, cuarta vez que coinciden, quinta vez que coinciden. ¿Sí? Entonces lo que nos pregunta es, primero hay que determinar, ¿no? Eh, Quinta vez, ¿no? Quinta vez que coinciden. ¿Cuántos días habrá transcurrido? Viendo este esquemita, total de día transcurrido va a ser 96 por 4. Ahí va a ser la quinta vez que han coincidido. Ahí está, ¿ven? El número de días a transcurrir, o sea, la quinta coincidencia, va a ser exactamente igual 4 por 96. Y eso nos da pues 384. O sea, deben transcurrir
384 días para que ahí coincidan por quinta vez. 4 por 96. Ya, ya, muy bien. Ahora lo que falta es determinar qué día de la semana caerá. Si la primera coincidencia fue ¿dónde estamos? Viernes. La primera vez que coincidieron fue el viernes. Entonces, 384 días transcurridos, ¿qué día de la semana caerá? Para eso, recordar que la semana trae 7 días, ¿no? Entonces, ese 384 hay que expresar como múltiplo de 7 más algo. Y eso va a ser así. 384 va a ser múltiplo de 7 más 6. Pero esto también yo lo puedo escribir como múltiplo de 7 menos 1, ¿no? No hay problema, es lo mismo. Lo escribo de esta forma para verlo más fácil, ¿sí? Ahora, los múltiplos de 7 va a ser justamente el día viernes, porque ese día coincidieron la primera vez, ¿sí? Entonces aquí el viernes va a ser múltiplo de 7. Los 384 es múltiplo de 7 menos 1. Pero múltiplo de 7 es viernes. Menos uno significa un día anterior, ¿no? Sería un jueves. Listo. Y a tener en cuenta en este esquema, la primera vez que estuvieron juntos está que todavía no han transcurrido días. Eso fue la primera vez que estuvieron juntos. Ahora por segunda vez van a estar juntos después de 96 días. Por tercera vez juntos, 96 por 2. Por cuarta vez, 96 por 3, perdón. Por quinta vez, 96 por 4. Esto es lo que estamos utilizando acá. Si fuese por sexta vez, será pues 96 por 5, ¿no? Ya. Seguimos. Aldo le regaló a su hermano Beto por su cumpleaños cierta cantidad de soles equivalente al máximo común divisor de A y B. Si A es este número, tiene 24 cifras. B es este número, tiene 32 cifras. ¿Cuánto soles recibió Beto de su hermano Aldo? Aquí hay una corrección. El número A tiene cifras 1, todo es 1. Este cifra del último que es 0 también debe ser 1. Igual acá en el de B. ¿Sí? Esa es la corrección que hay que hacer. Todos son cifras 1. Bueno, aquí, fíjense, bueno, es lo mismo, solo que este número es de 24 cifras, ¿no? 24 cifras y en base 2. Entonces sería el mayor número de 24 cifras en base 2. ¿Eso cómo se podría expresar? La base elevado a cantidad de cifras menos 1. O sea, así. ¿De acuerdo? Eso también lo habíamos visto. Igual acá. Va a ser un número de 32 cifras.
Entonces, este número sería el mayor número de 32 cifras en base 2. ¿Cómo se puede expresar? 2 a la 32 menos 1. Así estaría quedando. Ya, entonces, el A va a ser este número y el B es este otro número. Ya está. Entonces, reemplazando, tendríamos que hallar el máximo común divisor de 2 a la 24 menos 1 y de 2 a la 32 menos 1. Ahí hay que utilizar la propiedad de máximo común divisor, justamente la última propiedad. ¿Eso a qué sería igual? 2, que va a tener como exponente el máximo común divisor de 24 y 32. Todo eso menos 1. Por propiedad, así estaría acá. Ahora, ¿cuánto es el máximo común divisor de 32 y 24? ¿Cuál es el divisor mayor común a ambos? El 8, ¿no? Entonces quedará 2 a la 8 menos 1. ¿Y cuánto es 2 a la 8? 256. Y menos 1, 255, ¿no? Por lo tanto, concluimos que el máximo común divisor de A y B es 255. Entonces, esa es la propina que recibió, ¿no? Y eso es todo. Bien. Entonces, hay que corregir acá. Todo debe ser cifras 1 y no 0. No sé si hay alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta. Si no hay preguntas, terminaremos acá, pero antes les voy a dar las claves de los problemas propuestos. Ahí está. Bien, jóvenes, ¿qué haremos acá? Gracias por la atención. Bien, entonces sigan practicando, estudiando, resuelvan todos los problemas que encuentren. Listo, jóvenes, quedamos acá y nos vemos la siguiente clase. Cuídense.